Muy buenos días a todos y, como siempre, un privilegio de poder compartir con vosotros desde aquí la palabra del Señor, pues a mis hermanos y que os veo con normalidad, a aquellos que os conozco de hace poco tiempo y a aquellos que hacía tiempo que también no os veía y que también me mucho de gozo de que esta mañana estén por aquí. Cuando Dios, que sabe perfectamente cómo es el corazón de cada uno de nosotros, ha tomado la decisión de ir en busca mía, ha tomado la decisión de acercarse a mi vida, de presentarse en mi vida, porque sabe perfectamente que yo no soy capaz, por mis métodos, por mi fuerza, por mi saber, soy totalmente incapaz de poderlo encontrar y poderlo retener. Es Él el que viene, el que ha venido, el que ha cambiado por completo mi corazón, el que ha cambiado por completo mi vida, que como hemos estado desde el principio cantando y en nuestras oraciones, a través de esa sangre derramada en la cruz, esa sangre de Cristo derramada en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados, ha puesto a partir de ese momento algo grande, grandísimo, inigualable en el corazón de cada uno de nosotros. Hemos sido redimidos por Él. Y tenemos, en el momento que en nuestros corazones está ese gran tesoro, lo primero que tenemos es ganas de poderlo compartir, de poder ponerlo delante también de aquellos que no conocen al Señor y decir, mirar qué regalo tan grande Dios ha puesto en mi vida, mirar lo que ha hecho Dios en mi corazón, mirar lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque no venía de cualquier sitio, venía de un caminar en medio de oscuridad, en un caminar en medio de tinieblas, en un caminar en muerte. Y Cristo me ha llevado a la luz admirable de Dios. Y eso es algo que todos nosotros, cuando hemos sido redimidos, como digo, por el Señor, tenemos el deseo de poder presentar a Dios delante de todo el mundo. Pero viene una pregunta que en esta mañana quería que nos hiciéramos cada uno de nosotros. El Dios que queremos presentar, ¿qué Dios es? ¿Es el Dios verdadero? ¿Es el Dios que se ha manifestado en su palabra? ¿Es el Dios que ha cambiado la vida de todo aquel que ha sido redimido? ¿Qué Dios es el que nos presentaron cuando nosotros éramos niños? Yo os digo que hace unos 50 años ya, pues los que vivíamos aquí en este precioso país, pues en el momento de nacer, pues la mayoría de nosotros éramos bautizados y desde prácticamente recién nacidos. Y luego, pues en los colegios empezamos a estudiar y empezaban a darnos ideas y empezar a formarnos en cuanto al conocimiento de Dios. Y no creo yo, porque en ese periodo, hasta que tuve la primera comunión, allí en Valencia me imagino que no era muy distinto a cualquier otra parte de este país, y cuando tenía unos 6, 7 años ya lo estaban preparando para tomar la primera comunión, y ya desde poco tiempo antes empezaban a presentarte para que fueras conociendo a Dios. ¿Y qué Dios era el que se nos presentaba en nuestras vidas? Al menos el Dios que a mí me presentaban, recuerdo mucho, pues en esos catecismos que teníamos, antes de ir a las catequesis, y venía una serie incluso de fotografías en esos catecismos, que incluso, es curioso, pero también en la formación del propio colegio, había libros de religión que también coincidían en esa foto, porque era lo que a los niños más nos llamaba la atención, y mirábamos para ver, a ver cómo es Dios. Y veíamos en esas fotografías a un señor ya mayor, con una cara de buenachón tremendo, con esos pelos y esas barbas blancas,
que solamente uno decía, lo miraba y decía, este es el abuelito que yo quería tener en mi vida. Es maravilloso que este sea Dios. Empezábamos a leer o nos contaban algunas historias que decían que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que hablaban que Dios, en su ira, no podía mantenerse de una manera impasible cuando veía el pecado como andaba en el mundo, y entonces su ira se derramaba también y la manifestaba muchas veces de manera que el que lo estaba leyendo, aquello le turbaba bastante. Habían tierras que se abrían y tragaban a las personas, habían mares que se cerraban y se llevaban prácticamente ejércitos enormes y grandísimos. Pero ese Dios tan buenachón que a mí se me estaba presentando, parecía que su ira, esa ira de antaño, los tiempos antiguos, se iba poco a poco desvaneciendo y Él ahora es lo que todos consideraríamos un buen amigo. Él no me juzga para nada. Su amor es impresionante. No me juzga. Ni por nada. Ni nunca. ¿Sabéis por qué? Porque me están diciendo que ese Dios es un Dios consciente de que soy humano. Es un Dios que me dicen que soy consciente, que es consciente Él, de que soy muy limitado. Y es consciente de la realidad en la cual vivo. Entonces, que bueno, no me va a juzgar. Su amor está por encima de ello. Su amor es incomparable. Solo me perdona. Y ese Dios, el Dios que me estaban enseñando de pequeño, ese es mi Dios. ¿Y sabéis más? No quiero ningún otro. Quiero ese. ¿Y sabéis por qué quiero ese? Porque este es mi Dios personal, o mejor dicho, mi Dios personalizado, el Dios que he idealizado, porque es el Dios que se amolda a mis deseos y es el Dios que se amolda a cada una de mis necesidades. Hay una película que seguro que nos va a sonar bastante, de estas antiguas, pero que son muy bonitas, de estas que te hartas de llorar, a los que les gusten llorar, no las películas antiguas, que era la película de Sonrisas y Lágrimas. No sé si la habéis visto, pero vamos, la han repetido muchísimas veces en las televisiones. En la película de Sonrisas y Lágrimas había una profesora de música que llega a una familia austriaca donde los hermanos, que son todos niños pequeños, tienen el deseo de aprender música. Una familia bastante humilde. Y le dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer para aprender la música? Para aprender a tocar música. Y la actriz, o la protagonista de la película, en este caso que es la actriz Julie Andrews, viene y suelta una de las frases, que son estas frases que se quedan en la historia del cine, porque son muy sencillas, pero que te dejan muy marcado. Le dice la protagonista a los niños, de una manera muy entusiasmada, de que el principio mismo era un buen lugar por donde empezar. Qué frase tan buena para lo que nosotros queremos desarrollar en esta mañana. El principio mismo es un buen lugar por donde empezar. Pues, hermanos, para los conceptos básicos de la música, para esta familia humilde, el principio mismo era un buen lugar para donde empezar, pues esto también se podría añadir en la definición de la exploración de la doctrina bíblica de la creación, que es el texto que precisamente en esta mañana quiero compartir con vosotros. Porque para proclamar el Evangelio, hoy en día debemos empezar desde el principio, a tener claro la enseñanza de Dios, de la manera que Dios se manifiesta, sabiendo el ABC desde el principio de las cosas, mostrando a Dios mismo, sin hacerse ningún tipo de suposiciones de lo que la gente cree acerca de Dios o qué Dios es el que te has idealizado. Porque hay ciertas verdades acerca de Dios que una persona tiene que entender para poder comprender lo que está sucediendo en las buenas nuevas que Dios
ha anunciado a cada uno de nosotros. Y cuando conocemos este verdadero Dios, ocurre en nuestras vidas, como dice el profeta Isaías, que iré a las atalayas altas donde antiguamente se estaba atento y solamente venían malas noticias y se estaba atento cuando venía el enemigo, pues iré a esas atalayas altas para proclamar con fuerza, con voz firme, con voz segura, las buenas nuevas de salvación de parte del Señor. Vamos a leer el texto de Génesis en el capítulo 1. Mirad si vamos a empezar al principio. Génesis capítulo 1. Voy a leeros los versículos de este capítulo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el cielo en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios
todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un texto que seguro lo hemos leído muchísimas veces. Es un texto donde el propósito, como es el propósito de todo el libro de Génesis, no es precisamente o no es concretamente el propósito de revelar cómo ha sido hecha la creación. No es el propósito ni tan siquiera de saber cómo ha sido hecha el mundo, cómo ha sido hecho y cómo ha sido creado todo, sino que el propósito de Génesis es el de revelar al Dios eterno como creador del universo, demostrando su soberanía y su gracia. Y eso, daros cuenta, desde el principio de todo, la revelación de la palabra está apuntando ya a que conozcamos el carácter, la persona del Dios verdadero, el Dios creador de cielo y tierra, el Dios creador de todas las cosas, sean visibles e invisibles. Todo ha sido creado por Dios. Así que el comienzo del mensaje es este. Y es bastante interesante porque si no lo enfocamos bien, si nos equivocamos en este punto, si no lo aprendemos, como el ejemplo que os estaba diciendo en mi propia vida antes, no lo aprendemos de una manera adecuada, todo lo que venga después probablemente va a seguir siendo también erróneo. Porque si el Dios personalizado que me hago, bien porque así lo he recibido desde mi niñez, bien porque en la enseñanza o en mi aprendizaje ya de mayor no ha sido estar enfocado y ver la persona del Dios verdadero, pues hermano va a ser muy difícil de que pueda también estar en lo cierto con todo lo demás. Voy a crecer también de una manera errónea. Así que este pasaje establece que el mundo no comenzó por sí mismo, Dios lo creó. Y la frase con la que se inicia el relato es bastante importante en cuanto a la palabra que dice Dios, porque la palabra que se emplea aquí, la palabra hebrea, es un término que también es muy familiarizado con nosotros, que es el término Elohim, que viene a usarse en este versículo 1 y que viene a significar el fuerte, viene a significar la deidad suprema, viene a significar el poderoso. Pero al mismo tiempo, una cosa que también luego más adelante lo veremos de nuevo, es que en su estructura de esta palabra encierra también la pluralidad. Pluralidad en la unidad. Esto, cuando lleguemos al versículo 26, lo vamos a volver a ver también con bastante claridad. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está apuntando a las tres personas, está apuntando a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están presentes desde el comienzo de la creación del mundo. Así que el fuerte, el todopoderoso, creó los cielos y la tierra de la nada. Esto a lo mejor podría, para muchos de nosotros, crear un problema bastante grande, ¿no? Con la falta de materia prima. ¿Cómo poder hacer cosas con la falta de materia prima? Pero para Dios no hubo ningún tipo de problema. Pablo, dirigiéndose concretamente a la Iglesia de Roma, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios está llena de pasajes precisamente que nos dicen cómo la creación viene a testificar acerca de la gloria y del poder de Dios. Los cielos, ¿cuántas veces hemos cantado y cuántas veces hemos leído estos salmos?
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Pablo dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando tenemos la oportunidad de salir muchas veces de la ciudad, y que a muchos de vosotros os encanta, ¿no?, de poder pillar esos momentos y salir, y nos vamos a la naturaleza, y nos metemos en medio de las montañas y vemos... aquí es un poquito más complicado, pero los hay rincones también que se ven valles muy verdes, árboles muy frondosos. Te subes a lo alto de la montaña y estás viendo revolotear de los pájaros alrededor tuyo, cómo vuelan alrededor tuyo. Cuando vas en un avión sencillamente de viaje, hay algo que me gusta mucho, sobre todo, que es cuando vamos a aterrizar, porque cuando normalmente despego es por la noche y no se ve, pero cuando uno va a aterrizar, aterriza y se mete el avión por medio de las nubes. Parece que uno está tocando las nubes. Es algo maravilloso. O sencillamente cuando estamos siendo empapados de la lluvia, de la bendición de la lluvia que cae de los cielos, pues creo que en momentos así empezamos a entender y entendemos precisamente lo que los salmistas o lo que Pablo mismo ha estado relatando. Esta es la creación de Dios y es algo maravilloso. Yo también he sido creado por Dios. Dios es el único creador del universo y todo lo que hay en el cielo y en la tierra debe su existencia a la voluntad soberana de Dios. Así que la creación que se menciona aquí en el versículo 1 no estaba, cuando leemos el versículo 2, no estaba aún terminada, estaba como incompleta, y además aparece en este versículo 2 un par de adjetivos que así nos lo indican. Aparece la palabra desordenada, aparece la palabra vacía. Desordenada significa que no tenía forma, vacía, evidentemente sabemos lo que significa, que no había habitantes, no había nada que habitaba esto. Pero además la parte final del versículo 2 presenta también un par de cosas también bastante interesantes que mostraban el desorden todavía en aquel tiempo en la creación. Dice que había tinieblas sobre todo lo creado hasta ese momento y lo que había debajo de las tinieblas era el abismo. Todo el lenguaje de este texto describe poco menos que una turbulencia de aguas sobre las cuales el Espíritu de Dios se movía, protegiendo y participando también de la obra creadora. Así que los días de la creación, Dios nos cuenta en su palabra que ahuyenta las tinieblas, arregla las aguas, pone todas las cosas en orden y termina creando habitantes para que puedan poblar la tierra, los mares y los cielos. Pero hay una clave para entender precisamente este orden de los eventos en los días de la creación, y es considerar que el Señor está preparando la tierra para el uso del hombre. Porque vamos a observar que está preparando para quien es la cumbre también de su creación. De ahí que la historia de la creación, si nos damos cuenta, crece, se expande en importancia a medida que vamos viendo el paso de los días. Mirad, ¿qué ocurre el primer día? Los versículos 3 al 5 nos dicen que el primer día lo que ocurre es la huida de las tinieblas. Dios creó luz para eliminar precisamente las tinieblas, unas tinieblas que nos dice el texto que cubrían la faz de la tierra, y llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche. Es decir, hubo una separación entre la luz y la oscuridad. Hemos llegado en esta mañana a cantar algún cántico con el texto precisamente hablando de la necesidad y de la importancia de la luz. La luz es indispensable para poder reconocer y para poder distinguir las cosas. Y el agente de creación de la luz es la palabra de Dios. Y esto es importante que lo subrayen, porque vamos a ver que cada vez
que pasa uno de los días de la creación, la palabra nos viene a revelar que todo ha sido creado por Dios, porque el hombre, en su pecado, tiende sencillamente a alabar y adorar más la creación que al Creador. Y es más, muchas de las cosas creadas las eleva como si fueran dioses. Y ese es un peligro enorme que desde el principio la palabra de Dios nos está enseñando. Dios es el único creador de todo. Dios es el único creador de todo. Dios separa la luz de las tinieblas que representan el elemento del caos. La luz y las tinieblas representan más que el día y la noche. Expresan cualidades que vienen a caracterizar toda la creación, el orden, el propósito y la relación. Pero, ¿qué ocurre el segundo día? El segundo día nos dice en las Escrituras que el segundo día Dios crea una especie como una bóveda, un firmamento, con el propósito de separar las aguas. Como he dicho antes, esto era elemento de desorden, había desorden, y separa estas aguas y pone orden en el universo. Y una parte de las aguas queda bajo la bóveda, la otra sobre la misma. Dios llama, dice, a esta expansión cielos. El tercer día, las aguas, dice, que habían quedado debajo de la bóveda, son juntadas en un lugar para permitir que lo seco aparezca, llamando Dios, dice, a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Crea el reino vegetal, que es precisamente la segunda actividad creadora de Dios en este mismo día, y la tierra es llamada a participar en forma continua en la creación de las plantas, proveyendo las condiciones, proveyendo de los elementos necesarios para dicha vida. Y esto es importante porque de esta manera también la palabra viene a descartar así la idea de términos que, daros cuenta, nos hemos apropiado mucho en nuestras vidas personales. ¿No os suena el término madre tierra? ¿No os suena el término madre naturaleza? Como si fueran auténticas divinidades. Desde el principio, la revelación de la palabra deja claro, vuelvo a repetir, de que Dios es el único creador de todas las cosas. El cuarto día, la aparición de las lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, con los propósitos de establecer periodos de día y de noche, como hemos leído, ciclos de año, las estaciones, pero también con el propósito de alumbrar la tierra reflejando luz, llevando el ser humano a alabar la grandeza de Dios y confiar en el Creador, pero no a alabar ni al sol, ni a alabar la luna, como el hombre así desde el principio ha hecho. Y nos encontramos salmos, no lo vamos a leer ya por tema de tiempo, pero nos encontramos con muchos salmos que hablan acerca de que la creación de las grandes lumbreras nos deben de llevar solo y únicamente a alabar y adorar al Dios creador de ello. El quinto día dice que creó las aves y las criaturas marinas, procedió a poblar los cielos y la tierra, y el mar y los seres vivientes reciben una bendición de Dios consistente en la capacidad de procreación, multiplicación y ocupación de los distintos espacios que han sido asignados. Y llegamos al sexto día, el día cumbre de la creación, donde dice que los animales terrestres, el ganado, los reptiles, las bestias, vienen a dar el término de la creación en cuanto a lo no humano. Todo lo creado hasta ahora, como dije al principio, es en preparación a la creación y sustento del hombre, en quien de aquí en adelante la revelación bíblica va a tener y va a ocuparse de una forma también muy especial. Dios tiene un plan y así lo ha llevado a cabo desde el principio de las cosas, desde su creación. El hombre tiene un lugar único en la creación. Dice el texto que hemos leído que fue creado a la imagen de Dios. Pero antes de la creación se llevó a cabo como una sesión cumbre donde
el pasaje nos refleja que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en esta consulta participan las 3 personas de la Trinidad, llevando cada una un papel bastante importante, muy importante en la creación. Iban sencillamente a compartir su imagen con una de sus criaturas. Y de esa manera se anuncia la decisión y la participación de la divinidad toda de crear al hombre consistente con la enseñanza bíblica de un Dios trino, que desde el principio de la palabra así lo está revelando. Esta semejanza no es física, porque Dios no tiene forma física, sino que esta semejanza se está refiriendo a aspectos distintivos que tiene el hombre: el intelecto, la vida, la personalidad, las emociones y capacidad, sobre todo, de comunión espiritual con Dios. Cuando el hombre peca, pierde su condición santa, pero aún retiene su intelecto, retiene sus emociones y retiene su voluntad. Su identidad y relación especial con Dios lo distingue de los otros seres vivientes. Es un ser especial, un ser distinto. Y Dios los bendice y los capacita, como dice el texto, para la procreación. Han sido creados a imagen y semejanza, pero con diferencia sexual. Los bendice, los capacita, como he dicho, para la procreación, para la ocupación del medio, para el ejercicio del dominio sobre los otros seres vivientes. Y dice el texto que cuando Dios creó todo esto, lo vio y todo lo que había hecho le pareció que era bueno en gran manera. Pero mirar dónde está el foco de todo este pasaje de la creación, al igual que Génesis, igual que la palabra de Dios, pero mirad el foco donde está puesto, porque hasta en 35 ocasiones aparece en este texto que hemos leído Dios. Dios. Él es el centro. Él es el centro. Él es el creador de cielo y tierra. Él es el creador de toda vida. Él es el dador de vida. Así que la creación ni es el resultado del azar, ni son mutuaciones genéticas o de intercambio de materiales, sino que somos criaturas de Dios. Así que ya teniendo claro este principio, teniendo claro esta idea, todos nosotros somos el resultado de una idea, somos el resultado de un plan, somos el resultado de una acción de Dios, del Dios mismo. Y eso nos trae 2 cosas que son importantes que en esta mañana nosotros nos enteremos y veamos con claridad delante de la palabra de Dios. 2 cosas para la vida humana conlleva todo esto. Primero, el significado de la creación del hombre, pero segundo, y también es muy importante, la responsabilidad delante de Dios, porque ni somos autónomos, ni podemos ir a pecho descubierto, como se suele decir por ahí, sino que hemos sido creados, somos hechos y por lo tanto tenemos dueño. Él nos creó, Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir y no lo hace ni con reglas arbitrarias como para experimentar con nosotros ni nada por el estilo. Dios es bueno, Él sabe lo que es mejor para su pueblo, dando reglas que van a poder preservar la vida de su pueblo. El entendimiento precisamente de todo esto nos es necesario para entender las buenas nuevas de salvación que trae el Evangelio. El Evangelio es precisamente la respuesta a las malas noticias del pecado, y el pecado es el rechazo del hombre a los derechos y a la autoridad que Dios, el Creador, tiene. Dios nos creó y por lo tanto pertenecemos a Él. Esa es precisamente la enseñanza. Pero
Quiero que nos marchemos en esta mañana, pues no solamente centrándonos en algo que es verdad, que nos están diciendo las Escrituras, que es ver que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado y que nos quedemos solamente en esa parte. Cuando Moisés, Dios le dio la oportunidad de volver otra vez en el monte, de acudir con las tablas, con las nuevas tablas, porque las primeras Moisés, en medio de la ira por ver lo que había hecho del pecado de su pueblo, las lanzó y fueron destruidas. Llega un momento en el que Dios le pide a Moisés, le dice que él va a ser el que va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Dios está todavía en ese momento airado, ¿no?, con su pueblo por el pecado. Moisés tiene que interceder. Pero hay un par de versículos que son importantísimos. En el capítulo, no hace falta que lo busquéis, en el capítulo 34 de Éxodo, y dice que Jehová descendió en la nube, porque Moisés le pidió a Dios de que pudiera ver su gloria. Y dice que Jehová descendió en la nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios está mostrando en su gloria sencillamente su carácter delante de Moisés. Y como señal de su presencia manifiesta su gloria. El Señor dice que desciende en una nube y desde allí proclama su nombre, mostrando precisamente la perfección de su persona, el carácter de su persona. Jehová es misericordioso, Jehová es piadoso, Jehová es tardo para la ira, Él es grande misericordia y verdad, que guarda, dice, misericordia a millares. Gloria a Dios, es cierto, pero hay algo más que es dejado a un lado en muchas ocasiones cuando leemos esto, y no es precisamente lo que el hombre natural le puede sonar algo como si fuera muy reconfortante, porque le dijo Dios a Moisés en este versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto también está mostrando el carácter de Dios. Esto entra dentro de su propio carácter, de su propia persona. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y esto qué significa? La santidad y la justicia de Dios son parte de su piedad y amor para con todas sus criaturas. Ya por el tiempo que se ha hecho encima, resumiendo mucho, pero la misericordia, en otro momento lo veremos mejor, pero la misericordia de Dios que perdona siempre va acompañada de su gracia, una gracia que convierte y que santifica, y en los sufrimientos de Cristo es donde se muestra precisamente la santidad y la justicia divina plenamente, y se da a conocer la maldad del pecado. Me gustaría esto, pero no nos da tiempo de profundizar más en ello, ya lo veremos en otro momento. Pero hermanos, la idea es que nadie tiene perdón sino los que se han arrepentido sinceramente delante de Dios. Nadie tiene perdón si no han abandonado la práctica intencional del pecado. Ninguno que abuse, ninguno que descuide, ninguno que desprecie esta gran salvación podrán escapar precisamente de su situación real de tinieblas, de oscuridad y de muerte. Hay tres palabras que habla ese versículo 7 que son importantes. El término iniquidad, rebelión y pecado. La iniquidad significa perversidad moral. La rebelión es un delito, es una transgresión abierta contra la autoridad máxima. Se puede hacer con cualquier autoridad máxima, pero aquí está apuntando a la soberanía del Señor del pacto. El pecado significa, como muchas veces hemos escuchado, fallar o errar el blanco en cuanto a hacer la voluntad de Dios, en cuanto a no llevar a cabo el propósito divino para la vida.
Pues estas tres palabras para la maldad tratan de la vida interior y exterior. Se ocupan de los pecados de comisión y de omisión. Contemplan la perversidad torcida de la personalidad del hombre, que trata de engañar a los demás con descuidos, que terminan siendo egoístas y que no quiere comprometerse con nadie. Sin embargo, a pesar de la misericordia tan grande del Señor, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Los salmos nos siguen dando mucha luz acerca de esto. La Escritura proclama que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecta y de juicio incuestionable. Él ama, dice, justicia y juicio. Y también dice algo muy importante: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, dice el Señor. Es decir, que el reinado de Dios sobre el universo, su señorío soberano sobre la creación, está fundado sobre su eterna justicia y sobre su perfecto juicio. Así que las personas que insisten que Dios nunca los va a juzgar, cuando le ocurre algo bastante fuerte en su vida, sí que buscan rápidamente que haya justicia de Dios y además que la haya rápida. Quieren que Dios pase por alto, mi pecado personal, pero no quiere que pase por alto ni mucho menos el pecado del terrorista, el pecado del asesino, el pecado del ladrón que me ha robado. Que lo juzgue rápido, pero a mí no me juzgues. Perdóname, pero no perdones a ellos. Busca el hombre un Dios que rehúsa lidiar con su propio mal. Ese es el Dios idealizado, que si no vamos al ABC desde el principio y lo idealizamos de una manera, se convierte en algo adulterado y se convierte en una enseñanza de conocer al Dios verdadero que no es la correcta. Al ser Dios perfectamente justo, hermanos, hay que decir algo claro: Dios lidiará con todo mal y lidiará con todo pecado. El concebir el hombre a un Dios amoroso y compasivo, no hay ni un solo problema. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando llevamos la palabra de Dios a muchos lugares y a muchas casas y a muchas personas, si presentas un Dios amoroso y compasivo, como que medio lo aceptan, ese Dios bondadoso y bueno. Pero hacemos daño cuando intentamos convencer al mundo que Dios los ama de una manera incondicional. Porque si queremos entender lo glorioso y abundante que es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo y amoroso es también santo y justo, y que no pasa por alto, y que no ignora, y que no tolerará el pecado, incluyendo el tuyo. Así que, hermanos, ¿qué Dios hemos conocido? ¿Qué Dios estamos entonces presentando? ¿Qué Dios es el que estamos anunciando desde los lugares altos, desde las atalayas altas? Que el Señor siga siendo misericordioso en nuestros corazones. Que el Señor siga acercándose a nuestras vidas para que cada día lo conozcamos más y mejor y anunciemos el Dios creador, santo y justo que nos proclama su palabra. Que el Señor nos bendiga, hermanos.